tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios, como siempre, un espacio abierto de diálogo, de ideas, sin importar pues las ideologías diferentes que existen en nuestro país, con actores políticos para analizar los temas principales de la coyuntura política. Como siempre, nos acompaña el búnker de periodistas de los medios públicos. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a Jacinto Bonilla, de Pública FM. También nos acompaña Erika Astudillo, de Diario El Telégrafo, y Víctor Vergara, de Agencia Andes. Gracias, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. En esta ocasión el invitado especial es Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. Patricio, muchísimas gracias, bienvenido a este espacio de diálogo, como ya lo hemos afirmado al inicio. El gobierno va a presentar ya el próximo lunes el plan de gobierno para los próximos 3 años. Es importante saber desde el sector privado qué conocimiento tienen ustedes del contenido, ya que por lo menos se ha confirmado de parte del ministro Pablo Campana que no existirá un paquetazo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariuxi. Un cordial saludo a todos quienes integran los medios públicos. Sí, efectivamente, se van a anunciar ciertas medidas económicas. El anuncio será el lunes 2 de abril, según lo anunció el ministro Campana. Nosotros vemos muy difícil que existan medidas que incrementen los tributos, que incrementen los impuestos, no solo por el tema político, sino que porque puede afectar el tema político al presidente de la República, sino que va a ser muy difícil que se incrementen impuestos cuando la Asamblea tiene un balance diferente, por así decirlo. Va a ser muy difícil que el Partido Social Cristiano vote por un incremento de impuestos. Va a ser muy difícil que el partido del señor Guillermo Lasso vote por un incremento de impuestos. Y va a ser muy difícil que el correísmo vote a favor de una reforma tributaria que a su vez incremente los impuestos. Además, que creo que le ha quedado claro al gobierno del presidente Moreno que la fórmula de incrementar impuestos y de constantes cambios en materia tributaria, más de 20 reformas tributarias en los últimos 10 años, eso no le ha hecho bien al país en general. Lo que busca el inversionista, lo que busca el empresario local, además, es estabilidad, y es estabilidad jurídica, y son reglas claras y a largo plazo. Y así creemos nosotros que debe proceder el gobierno. Sin embargo, Patricio, es claro de que el país está pasando por una situación económica muy difícil y para esto se necesita recaudar más. El sector privado, como ya usted lo ha confirmado, se muestra opuesto al incremento de los impuestos. Sin embargo, hay una realidad inminente y es que existe también un hueco fiscal. ¿De qué forma ustedes proponen entonces reducir esta brecha sin incrementar los impuestos? Sí, usted lo ha dicho. Mire, el Estado está pasando por una situación donde requiere mucho más liquidez justamente por el hueco fiscal que generaron las medidas que se tomaron en el gobierno anterior. Y mire, ¿qué es esencial para sacar al país adelante? Es la sostenibilidad del Estado. El Estado no puede seguir gastando mucho más de lo que le ingresa. Lo que necesitamos es definir la manera de llegar a una sostenibilidad fiscal. Lo que necesitamos es ver la manera de fortalecer la dolarización y lo que necesitamos es ver la manera de devolverle la competitividad al sector privado, son las instituciones es el sector que debería generar más fuentes de trabajo. En este momento el Ecuador pasa por un problema que no es menor, que es una tasa de subempleo de alrededor de 60 puntos. ¿Quién puede recuperar esas fuentes de empleo y llevar a la gente a la formalidad? Es el sector privado. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Miren, la economía es una sola y necesitamos un anuncio que tope los puntos básicos, es decir, que tenga objetivos claros. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿A cuánto va a bajar el déficit fiscal? ¿Al 2%, al 1,5%? ¿Cómo va a quedar el déficit fiscal? Necesitamos entender en materia del gasto. ¿En cuánto se puede reducir realmente el gasto? ¿En 10%? ¿En 15%? Necesitamos objetivos medibles y claros. El gobierno ofreció incrementar en un inicio 1 millón de fuentes de empleo, después ofreció 250.000 fuentes de empleo. Bueno, ¿cómo va a recuperar esas fuentes de empleo?
¿Cuántas fuentes de empleo va a terminar recuperando hasta que se acabe el periodo? Quedan 3 años. ¿En cuánto pueden incrementar las exportaciones petroleras, las exportaciones no petroleras? ¿Cuánta inversión extranjera directa piensa traer? ¿Cómo se lo va a hacer? Vamos a duplicar el ingreso en inversión extranjera directa a 1.500 millones de dólares, por darle un ejemplo. Pero lo importante es saber qué es lo que se va a hacer en materia fiscal, qué es lo que se va a hacer para bajar el gasto, y sobre todo cuáles van a ser los objetivos medibles y cuantificables. Obviamente sabemos que la fórmula no está en incrementar impuestos, la fórmula no está en incrementar la tramitología, la fórmula no está en frenar las importaciones, porque si esa fuera la fórmula, habríamos salido adelante con el gobierno anterior, y eso es claro. Muy bien, vamos a darle paso en ese momento para seguir analizando este tema a Jacinto Bonilla de Pública FM. Jacinto. Gracias, Mariuxi. Patricio, ¿cuáles son o cuál es la percepción de ustedes, los empresarios, frente a toda esta serie de propuestas y alternativas que ustedes están presentando al gobierno? Entiendo que deben haberse reunido. ¿Y cómo ustedes evalúan las señales que da el sector gubernamental ante sus alternativas? Mire, algo que tenemos que recalcar que ha sido muy positivo, ha traído buenas señales, es la apertura al diálogo. Nosotros tenemos una muy buena relación y tenemos muy buenos canales de comunicación con ciertos ministerios. Nos ha ido muy bien con el ministro Campana, un ministro proactivo, que está mostrando que hay maneras de sacar adelante el país, que está buscando inversión, que está buscando firmar acuerdos comerciales para vender el Ecuador al mundo. Tenemos una muy buena relación con la ministra Eva García, que está proponiendo un plan, para mejorar y volverle más competitiva a la industria. Hemos tenido un acercamiento ciertamente con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, alguien que es proactivo, que está escuchando, que está cambiando las modalidades de los contratos. Y esto está muy bien y son buenas señales para el sector empresarial y con ellos debemos trabajar para atraer más inversión. ¿Con quién no estuvimos de acuerdo? Fue con el equipo económico porque tenemos diferentes maneras de pensar. Y inclusive creo que parte del equipo de la producción tampoco estuvo de acuerdo a su debido momento con el equipo económico. Aún no nos hemos reunido, yo creo que en las próximas horas, en los próximos días nos vamos a reunir con la nueva ministra de Finanzas para plantearle obviamente nuestra posición y nuestros planteamientos. Pero ¿en qué no hemos estado de acuerdo? Para serle puntual, no hemos estado de acuerdo en un alza de impuestos. Nosotros no creemos que subiendo o con alzas en el IVA, en ICES, en aranceles, no creemos que esa es la solución. Creemos que la empresa en general, el sector empresarial, se vuelve más competitivo si bajamos impuestos. Mire, si es que a la empresa usted le devuelve competitividad, usted le baja la carga tributaria, usted le baja la carga fiscal, ¿qué puede hacer la empresa o el empresario? El empresario puede bajar sus precios. ¿Qué pasa cuando el empresario baja sus precios? Puede exportar más. Es simple. ¿Qué pasa si el empresario baja sus precios? Le da mayor poder adquisitivo al ciudadano, que tiene más dólares en su bolsillo para comprar más. ¿Qué pasa si la empresa baja sus precios? Sube su volumen de ventas. ¿Y qué pasa si la empresa sube su volumen de ventas? Por darle un ejemplo, tiene un margen de contribución adicional. ¿Qué pasa si tiene un margen de contribución adicional la empresa privada? Genera más utilidades. ¿Qué pasa si la empresa genera más utilidades? Paga más utilidades a sus trabajadores porque el 10% va para el trabajador y el 5% para las cargas. ¿Y qué pasa también si la empresa genera más utilidades? Bueno, le paga más dinero al fisco. Entonces yo creo, y el sector empresarial mantiene, que si es que se bajan los impuestos, el Estado finalmente terminará recaudando más. Esto no es inmediato y tenemos que tenerlo claro, y se necesita paralelamente trabajar en un plan de reactivación económica para que el Estado pueda obtener la liquidez necesaria para compensar en un inicio lo que dejaría de recaudar. Y mire, y el Estado también puede hacer mucho, porque nosotros no estamos tampoco de acuerdo en mantener el excesivo gasto público dentro de algunas medidas. Para que usted tenga una idea, en la última década el gasto del Estado frente al PIB representaba
alrededor de un 22%, ahora representa el 40% del PIB. Existen instituciones que no le dan valor a la sociedad en general. Existen 22 empresas públicas que el Estado no tiene para qué manejarlas. Existen una gran cantidad de gastos en bienes y servicios. En el presupuesto general del Estado, alrededor de 2.800 millones de dólares irían para ese gasto. Se pagan 9.500 millones de dólares de sueldos. Pero nosotros no somos irresponsables, decimos, no señor, usted tiene que bajar de buenas a primeras todo ese gasto. No, esto tiene que ir de una manera paulatina para que la gente pueda salir del sector público y se pueda ir insertando en el sector privado. Y esto es muy, muy importante. Además, nosotros tampoco pensamos que todos los impuestos hay que bajarlos de buenas a primeras. Pensamos que sí se debe hacer con el anticipo del impuesto a la renta, que representa 300 millones de dólares. Pensamos que hay que ir bajando el ISD. Sería ideal que lo bajen de una sola vez. Sin embargo, como el Estado va a perder demasiada recaudación, deberían enviar una señal e irlo bajando paulatinamente. Creemos que con el ahorro que puede generar el Estado, ir bajando el déficit fiscal, el país se puede reactivar. Existen soluciones, señores. Los países nunca quiebran. El ciudadano puede quebrar, las empresas pueden quebrar, pero los países no quiebran y siempre podemos encontrar soluciones. Bien, en ese momento vamos a darle paso a Víctor Vergara, de Agencia Andes, que también tiene una inquietud para usted, Patricio. Muy buenas noches, doctor Patricio, a la audiencia también de Ecuador TV. Mi pregunta va por lo siguiente. Usted ha mencionado a la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, y dijo que no estaban de acuerdo en algunos puntos. ¿En qué puntos específicamente no estuvieron de acuerdo y cuál ha sido su percepción como presidente de la Cámara de Comercio de Quito de Viteri como ministra? Mire, yo en un principio no estuve de acuerdo en el nombramiento de María Elsa Viteri. Sin embargo, ha mostrado mucha apertura, ha dado muy buenos señales y ha dado buenas señales para el sector empresarial, para la economía y para la ciudadanía. Y déjeme decir una cosa, la ministra Viteri está abierta al diálogo, no se cierra a escuchar diferentes propuestas del sector empresarial, lo cual dice mucho. En un inicio nosotros pensamos que no fue lo adecuado por las señales que se podía enviar al mundo, porque durante su gestión hubo un default en el Ecuador, porque durante su gestión se incrementó el impuesto de salida de divisas, porque durante su gestión se incrementaron ciertos impuestos. Sin embargo, yo creo que a través del tiempo las personas se vuelven mucho más pragmáticas y eso es lo que yo siento que ha sucedido en este momento con María Elsa Viteri. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo en todo, sin embargo, existe un canal de comunicación y nos va a recibir y va a escuchar nuestras propuestas. Y esto es muy importante. ¿En qué tal vez no vamos a estar de acuerdo? Y son temas conceptuales con el equipo económico anterior. Tengo que entender cómo está pensando ahora María Elsa Viteri con su equipo. Sin embargo, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo que para fortalecer a la dolarización se debe blindar las importaciones. El que importa debe tener el mismo derecho de trabajar que el que produce localmente, que la persona que exporta. Importar no es un pecado, señor. El que importa, además, usa sus propias divisas, usa su capital de trabajo, su dinero, firma su cheque, va al banco y obtiene su línea de crédito. Va al proveedor en el extranjero y usa el beneficio que tiene del crédito directo. El importador nunca le ha pedido plata al Estado. Entonces, si es que el sector privado, el importador, trabaja con la banca privada sin tener ningún problema, eso no le afecta a la balanza de pagos, por así decirlo. Lo que afecta a la balanza de pagos es el Estado. ¿Por qué? Porque si usted negoció mal una deuda, y usted tiene que pagar esa deuda, especialmente en el extranjero, y si usted tiene que pagar, por decirle, del servicio anual, que es el pago de capital y de intereses de la deuda, si usted tiene que pagar 4.000 millones al extranjero, ¿qué es lo que sucede? Pues el Estado está sacando divisas del país, no son los importadores. ¿Qué es lo que sucede? Además, le voy a dar otro ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el tema de las importaciones? Si es que el Estado sigue gastando de una manera exagerada, si sigue endeudando para mantener el gasto corriente alto, está calentando el consumo. Porque, mire, el Ecuador tiene un PIB de 100.000 millones de dólares
el sector privado y el ciudadano solo tiene cierta capacidad de consumo. El rato que el Estado deje de gastar, las importaciones se ajustan solas, señor. Entonces, esas diferencias conceptuales siempre las vamos a tener con el gobierno. Y además, no estamos de acuerdo en trabas en cuanto a normativas. Usted sabe que durante la última década hubieron 4.500 cambios en normativas técnicas, de las cuales me parece que 3.500 fueron dirigidas al sector de la importación. Entonces, no estamos de acuerdo con más aranceles, no estamos de acuerdo con más regulaciones para la importación, no estamos de acuerdo con cupos, sí estamos de acuerdo en bajar el gasto, sí estamos de acuerdo en renegociar la deuda onerosa que tenemos y sí estamos de acuerdo en poner el hombro y en trabajar juntos con el gobierno para ver cómo nosotros podemos ser más eficientes para que el gobierno pueda recaudar más. Y para profundizar precisamente en ese tema, Patricio, uno de los temas que preocupa además es el sector externo, es decir, los acuerdos comerciales. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, ha dicho que una de las propuestas que serían presentadas dentro del plan económico sería crear estas 375 subpartidas, subir los aranceles en este tema. ¿No cree usted que de alguna forma frenaría estos acuerdos comerciales? Sí, mire, y va, Mariuxi, eso va más allá. Va a ser muy difícil que nosotros firmemos un acuerdo comercial con nuestro principal socio. Nuestro principal socio de exportaciones petroleras y no petroleras es los Estados Unidos. Antes era nuestro principal socio de las exportaciones no petroleras, ahora la Unión Europea se exporta más todo lo que es producto que nada tiene que ver con el petróleo. Entonces, va a ser muy difícil que nosotros firmemos un acuerdo comercial si es que seguimos con ciertos tipos de trabas. Y les voy a decir cuáles son esas trabas o los irritantes. Una puede ser la tasa aduanera, si es que se incrementan cupos. Existen otros tipos de irritantes. Además, el impuesto de salida de divisas, ese puede ser otro irritante que tiene los Estados Unidos, porque lo que le dicen es, mire, perdimos ya la oportunidad de negociar con el gobierno anterior de los Estados Unidos, que era mucho más fácil. Ahora lo que le dicen es, estamos de acuerdo en tratar de llegar a convenios, pero tienen que ser justos. Entonces, si es que ellos no le cobran un arancel, si es que ellos no le cobran una tasa, ellos van a querer lo mismo. Entonces, vamos de nuevo con los conceptos. Si es que queremos abrir el país al mundo, no debemos buscar más trabas para las importaciones. Debemos pensar en la manera de ser más productivos, de incentivar al sector productivo, de incentivar y darle beneficios al exportador. Y déjeme decirle otra cosa, es más necesario solamente que vender al mundo, firmar acuerdos comerciales. Y el acuerdo con la Unión Europea ha demostrado que nos ha beneficiado en cuanto al alza de exportaciones. Se exporta como 11% más desde que se firmó el acuerdo de la Unión Europea, pero va mucho más allá, porque un acuerdo de libre comercio lo que trae es inversión extranjera directa. ¿Y qué es lo que necesita el país, el Ecuador, para fortalecer las divisas? Necesita dinero. ¿Y qué ha traído esos acuerdos a nuestros vecinos? Veamos el monto de inversión extranjera directa que tiene Perú, veamos el monto de inversión extranjera directa que tiene Colombia. Al Perú llegan alrededor de 6.000 millones de dólares, a Colombia llegan alrededor de 12.000 millones de dólares al año por inversión extranjera directa. Señores, al Ecuador no llegan ni 1.000 millones de dólares por inversión extranjera directa. Entonces, algo hemos hecho mal y debemos enfocarnos en los cambios. Vamos a darle paso en este momento a Erika Astudillo, Diario El Telégrafo, que también tiene una pregunta. Buenas noches, Patricio. Usted hablaba antes del endeudamiento del país. ¿Qué expectativas tenemos para este lunes que se presenta el plan económico sobre el manejo de la deuda? Y desde su análisis, ¿cuál sería el margen que tiene el Estado para este año para endeudarse? Mira, el Estado ya no tiene más capacidad de acuerdo a la Constitución para endeudarse. Se ha pasado el techo del 40%. Yo no creo que ese techo es lo adecuado, yo no creo que ese techo es técnico, pero así lo dice la Constitución. Y para que el país salga adelante, definitivamente vamos a tener que adquirir más deuda. Se tomen las medidas adecuadas, que son las que nosotros planteamos, o si se toman a su vez medidas equivocadas. El país no va a salir adelante sin más deuda, sin adquirir más deuda. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que llegar a una transición donde se le permita al gobierno adquirir más deuda, pero yo creo que eso tiene que ser o se tiene que dar con ciertos
condicionamientos o con ciertas condiciones. Que para mí sería, mire, en cuánto se va a bajar el déficit fiscal, en cuánto se va a bajar el gasto, cuál es el plan de reactivación económica, con quién vamos a renegociar la deuda y en qué términos. Y eso es muy importante, porque el país tiene que seguirse endeudando. No se puede seguir endeudando en la manera tan irresponsable que lo ha hecho. Y no podemos seguir con las cifras y no podemos seguir ocultando la deuda como se lo ha venido haciendo. Y eso es muy importante. Entonces, debemos transparentar las cifras, debemos permitir que el Estado con ciertas condiciones se endeude más y tenemos que pensar a largo plazo. ¿Cómo la vamos a renegociar? Y obviamente vamos a tener que llegar a acuerdos con las instituciones locales donde el gobierno anterior se tomó fondos para ver cómo se van a pagar esas deudas, porque mire, el problema del IES es muy grave. El ministro de la Política ya lo dijo, el IES está quebrado, el IES está ilíquido. Se tomaron las decisiones equivocadas, el Fondo de Salud tiene un déficit este año de alrededor de 1.500 millones de dólares. El fondo de pensiones de invalidez, vejez y muerte tiene un déficit de alrededor de 1.600 millones de dólares. Han desinvertido del BIES para seguir cubriendo las diferencias en estos fondos. Entonces, mire, además de eso, y le voy a decir un tema puntual, porque el Estado debe exigir, o las entidades de control deben exigir, una auditoría forense al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otra auditoría forense al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué se ha hecho con esa plata? ¿A dónde se ha ido la plata? ¿Quién tomó las decisiones? Hay que investigar bien a qué costo o cuánto costó por metro cuadrado construir esas clínicas. Que todos estamos de acuerdo en que hay que construir clínicas. ¿Por qué hicieron el cálculo de por qué construyen clínicas de medicina curativa y menos clínicas de medicina preventiva? Es por hacer negocios. Entonces es muy grave. Al Banco Central, del Banco Central se tomaron alrededor de 7.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares los licuaron, entregándole al Banco Central acciones de la banca pública. Eso se tiene que revertir. Esa plata es de todos nosotros, de los depósitos nuestros. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer? Transparentar las cifras en todas las instituciones del Estado, renegociar la deuda y de una manera responsable permitirle al Estado que se siga endeudando. También el tema del anticipo al impuesto a la renta ha sido de los temas que ustedes han venido rechazando desde el inicio. ¿Cuál sería la fórmula para que sea eliminado en su totalidad? Ustedes dicen que ahuyentaría a los inversionistas. No, yo creo que eliminar el anticipo al impuesto a la renta sería una gran señal para el sector empresarial. Imagínense, primer anuncio en 11 años de eliminar o bajar un impuesto. Imagínense la señal que daría eso al sector privado. Más que ese impuesto siempre fue un castigo al éxito, fue un castigo al progreso, porque usted genere o no genere rentabilidad. Tenía que adelantar el pago. Tenía que pagar, no, tenía que pagar, porque era en base a las utilidades, al patrimonio, a los activos. Entonces, era una fórmula donde el empresario, genere o no genere utilidad, tenía que buscar dinero para ir a pagarlo. No existe en la región, nos quita competitividad, tiene que tener más, le toma tiempo pagarlo, por ende aumenta la tramitología. Entonces no es lógico, lo adecuado es que se elimine. Y aparte recauda 300 millones de dólares que el Estado puede compensarlo bajando el gasto. ¿Y cuál sería esta fórmula que ustedes propondrían para poder eliminarlo en su totalidad? Porque ya se lo ha hecho con los pequeños empresarios, ¿no? No, en su totalidad se debería eliminar a cualquier empresario. Imagínense, usted es una empresa que trabaja en otro país, tiene que venir a entender por qué paga un impuesto mínimo. No tiene sentido. Ese es uno de los impuestos que más afecta especialmente a los pequeños y a los medianos. Muy bien, Patricio, vamos a darle paso en este momento a Jacinto Bonilla con otra pregunta. Bueno, usted ha esquematizado un panorama muy adverso para el país en estos momentos. Y con las alternativas propuestas o con las alternativas que pueden venir, ¿cómo observa usted el proceso de la dolarización? ¿Se consolida, peligra? Porque en estos momentos el pánico es lo que más domina, o la incertidumbre, en cierta manera. Mire, la dolarización no peligra. Eso debemos entenderlo todos los ecuatorianos.
algunos funcionarios o exfuncionarios pueden decir que peligra la dolarización, pero eso lo dicen justamente con la excusa de tratar de enviar o tratar de plantear más impuestos. Le dicen con la excusa para seguirse endeudando de una manera irresponsable o seguir con un modelo equivocado, un modelo fracasado. Y le voy a decir una cosa, yo ya le dije, mire, los privados trabajan con los bancos privados. La banca privada está sólida, está bien regulada, tiene liquidez, puede responder. ¿A quién le preocupa en este país tener un depósito en la banca privada? Pues no es preocupante porque está muy bien manejada. ¿Quién tiene un problema de liquidez? Es un problema puntual. Por el mal manejo de los últimos 10 años, es el gobierno. Entonces, el gobierno es quien tiene que buscar soluciones para ir bajando el gasto y ver cómo puede pagar a su personal. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos? Que el gobierno algún rato diga, vean, no tengo cómo pagar la deuda. No tengo cómo pagar la deuda, tengo que renegociar. ¿Y qué es lo que prefieren los acreedores? Van a preferir que se les vaya pagando poco a poco, a que no se les pague, ¿no es cierto? Es la renegociación de la deuda. Y otra cosa es lamentable, creció el tamaño del Estado a tal magnitud que es insostenible. Entonces hay que plantearse la manera de ir bajando el gasto, porque no es sostenible, no se puede pagar 9.500 millones de dólares al año en sueldos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? No, la dolarización no es el riesgo, mi querido señor. El riesgo es que el Estado no tenga plata para pagar a sus empleados. Y ahí tiene que buscar alternativas, obviamente, con créditos para ir liquidando, tiene que darle beneficios al sector privado para que contrate más. Y esa es la salida. Bueno, tenemos que prácticamente ya finalizar esta entrevista, este diálogo con Patricio Alarcón, pero también es importante conocer, la ciudadanía quisiera conocer, pues en este marco que abrió esta gestión del presidente Lenín Moreno de dialogar, de abrir las puertas a los diferentes sectores. ¿Ustedes sintieron que sus propuestas fueron escuchadas? ¿El aporte de ustedes forma parte tal vez de este plan que se va a presentar el próximo 2 de abril? Bueno, mire, en general, en un inicio el diálogo fue positivo, se enviaron buenas señales a los empresarios locales, buenas señales a los empresarios en el mundo, buenas señales a nuestros socios comerciales. Lamentablemente, el equipo económico no tomó las propuestas del sector productivo, subieron impuestos. El impuesto a la renta subió del 22 al 25%, no bajaron el anticipo del impuesto a la renta. Trataron de quitar deducciones para los ciudadanos, eliminaron deducciones para el sector empresarial, eliminaron beneficios de inversión de utilidades del sector privado. Y creo que el presidente poco a poco se ha ido dando cuenta que no se tomaron esas propuestas y salió el ministro de Finanzas anterior. Lo que sí es positivo es que sí se ha bajado el gasto y sí se ha bajado el gasto en inversión porque se han dado, obviamente el gobierno se ha quedado sin dinero. Y lo que es positivo es que seguimos conversando, se está planteando una ley de inversiones, que eso es muy positivo. Los ministros de la Producción y el ministro de Trabajo están abiertos a escuchar nuestras propuestas. Vamos a conversar con Mariel Sabiteri, eso es muy importante. Y es una diferencia como entre el día y la noche con el gobierno anterior. Y yo le voy a decir una cosa, yo le voy a dar un punto de vista mío personal. Yo como ciudadano, yo como empresario, yo como padre de familia, estoy muy agradecido con el presidente Moreno, porque creo que nos salvó del socialismo del siglo XXI y nos salvó del rumbo que íbamos a tomar si es que se podía reelegir el expresidente, que es ir hacia la cubanización o venezolización de este país. Y todos los ecuatorianos debemos estar muy agradecidos en ese aspecto. Y poco a poco esperemos que salgamos adelante como país. Muchísimas gracias, Patricio, por este diálogo sincero, también por su apertura a responder las inquietudes de los periodistas de los medios públicos. Agradecemos a nuestros compañeros, a Jacinto Bonilla, a Erika Astudillo y a Víctor Vergara de los medios públicos que nos han acompañado. Agradecemos también la presencia de Jacinto Bonilla, es la última ocasión que nos va a acompañar en este programa Frente a los Medios. Muchísimas gracias por su aporte, estaremos pendientes de quién va a ser el próximo periodista que va a reemplazar a Jacinto. Muchísimas gracias y por supuesto, Patricio Alarcón, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio que el interés y el objetivo es precisamente ese, dialogar con sinceridad, sin importar las diferencias y las ideologías. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos todas las noches.